Capítulo 82. Unidos. 8:45 am, JST. El capitán Sajin Komamura observó con horror cómo las cenizas oscuras de los hoyos caídos se elevaban en forma fluida y palpitante, arremolinándose sobre ellos. Largos zarcillos salieron disparados de la base de la forma, convirtiéndose en piernas duras y delgadas. La masa misma tomó su nueva forma, un milpiés ennegrecido. Al final del cuerpo de la criatura había un conjunto de mandíbulas goteantes, ojos rojos brillantes que les devolvían la mirada. Estaba enrollado, listo para atacar. Apartando su mirada de la criatura, Komamura miró a Tosen, viendo la sonrisa enloquecida cruzar el rostro de su antiguo amigo. Sus ojos temblaban más rápido ahora, los bordes verdes de sus iris dorados palpitaban. También parecía que su piel se estaba poniendo más pálida, las venas oscuras alrededor de sus ojos se apoderaban de su rostro. Parecía que se estaba muriendo, y eso lo asustó más que la criatura que Tosen había creado. ¿Qué está mal, Komamura? Incluso la voz de Tosen se estaba volviendo más tensa, el sonido desigual de su voz chirriaba horriblemente contra sus oídos. ¿Pareces tener algo en mente? Dime, Tosen, ¿cómo pudo Aizen darte tus regalos? Shuei y Kensei, que habían estado concentrados en la criatura, listos para defenderse, miraron a Komamura. No sabían a qué se refería, confundidos porque, de todos los tiempos, insistiría en el tema ahora. Tosen también pareció sorprendido, con la cabeza inclinada hacia un lado. Los adornos dorados que cubrían sus trenzas brillaban a la luz del sol mientras dudaba. ¿Quieres saber? ¿Por qué? No te ves bien, Tosen, dijo Komamura. Por lo que parece, tus nuevos dones están agotando tu cuerpo de energía. Sus ojos dorados estaban llenos de preocupación. Incluso ahora, frente a Tosen en la batalla, todavía sentía preocupación por él. Su corazón comenzó a acelerarse. Parece que los regalos de Aizen tuvieron un precio. La risa. De todas las cosas, la voz de Tosen no podía soportar la risa. Sonaba como el terrible crujido de la radio de un coche viejo, luchando por formar sonido. Los tres Shinigami se estremecieron, olvidando a la criatura que estaba frente a ellos. Incluso el milpiés pareció sobresaltarse por el ruido, su cuerpo se apartó. Ningún regalo es nunca, verdaderamente, gratis, dijo Tosen, esforzándose por hablar. Su cuello pareció convulsionarse, como si sus cuerdas vocales estuvieran fallando. Sacrifiqué la única cosa que no necesitaría en este nuevo mundo. Agachándose, agarró la empuñadura de su zanpakuto, sacándola de la vaina. Pero no había hoja, solo una ranura vacía en la empuñadura. Parecía dañado, con grandes grietas y astillas en la madera. La cinta estaba deshilachada y se caía a pedazos. Komamura dio un paso atrás, tanto sorprendido como enojado. Usaste tu zanpakuto. La ira se derramó fuera de Komamura mientras luchaba por mantenerse bajo control. ¿Cómo pudiste? ¿Qué cosa egoísta hacer? Extendiendo su zanpakuto sin espada, Tosen sonrió una vez más. Su piel se estiró, con venas negras ondeando mientras lo hacía. ¿Egoísta, dices? Una idea extraña. No es más egoísta que usar una de las partes de mi propio cuerpo para sustituir a otra. Volvió a acercar la empuñadura, estudiándola con sus ojos nerviosos. Un zanpakuto no es diferente a una extremidad o una parte del cuerpo. Tonto. Komamura no tenía nada de eso. Estaba prácticamente hirviendo. Sabes tan bien como yo que un zanpakuto tiene un alma, un espíritu propio. Puede que hayas sacrificado una parte de ti, pero también has destruido un ser que estaba separado del tuyo. Sabía que elegirías no entender, dijo Tosen, suspirando. Dejó caer la empuñadura de sus manos, cayendo en picado hacia la ciudad en ruinas. Muy pocos saben cómo es una vida de vivir en la oscuridad. Mi zanpakuto estaba casi en ruinas, como estaba. Simplemente le pedí a Logyoku que le diera un nuevo propósito. Y me dio eso y más. Entonces, ¿por qué te estás debilitando progresivamente? La voz de Shuei se elevó esta vez. Si el Ogyoku realmente concediera tu deseo, entonces tu cuerpo no sería capaz de manejar el cambio. Con una sonrisa vacilante, Tosen se quedó en silencio por un momento. El sonido de las patas del milpiés golpeando estaba comenzando a hacerse más fuerte, la mandíbula temblaba mientras anhelaba atacar. Parecía más enojado de lo que había estado antes. Me estoy cansando de tu implacable cuestionamiento. Tosen levantó la mano. La salud de este cuerpo no importará, una vez que Aizen haya ganado. Sus ojos eran casi de un verde brillante, con motas doradas brillando en su interior. Ahora destrúyelos.
La ira sangró a través de sus palabras, resonando más millas. Sin dudarlo, el Milpies se abalanzó, goteando veneno de su boca. Apareciendo una vez más, el gran brazo fantasma y la espada de Tenken bloquearon su camino, cortando los huecos de su armadura. La criatura gritó, envolviéndose alrededor de la hoja. Komamura pareció sorprendido, viendo cómo se acercaba poco a poco. Había herido a la criatura, pero de alguna manera no se vio afectada. Antes de que pudiera reaccionar, 2 golpes de aire consecutivos rasgaron a la criatura, obligándola a gritar de nuevo. Komamura, puedes alejarte de eso. Gritó Kensei, corriendo detrás del Milpies. Me gustaría tener un mejor tiro, pero no quiero golpearte. Cuanto más tiraba Komamura, más fuerte se volvía el agarre del Milpies. Esto no debería ser así, pensó. Es un brazo fantasma, pero de alguna manera se ha enganchado, no puedo, gruñó. Haz tu tiro, no te preocupes. Un terrible sonido de rasgadura lo cortó, un líquido oscuro salpicó sobre él. Una guadaña oscura había partido la cabeza del Milpies por la mitad, cortándola hasta donde tocaba el zanpakuto de Komamura. El cuerpo quedó inerte, retrocedió y cayó al suelo. Cosecha, la voz de Shuei había cambiado, un tono oscuro y lleno de ira que envió escalofríos por la espalda de Komamura. Kasesini. La segunda guadaña colgaba de la mano de Shuei, girando al final de la cadena negra. Ah, ahí están tus colmillos, Shuei. Un tono de diversión llenó la voz arruinada de Tosen. Me preguntaba, si me ibas a tomar, en serio. Patético. Shuei escupió la palabra como veneno. Te has vuelto patético. Aferrándote a Aizen como un perro herido y desesperado. ¿Qué has hecho con el capitán que buscaba justicia? ¿También lo sacrificaste a Logioku? Recuperó su guadaña cubierta de sangre, sangre negra salpicando su faja blanca. Sus ojos ardían. Mientras hablaba, se formaron varios Milpies más, elevándose sobre los 3 Shinigamis. Pero Shuei fue rápido, lanzando un extremo de su zanpakuto y rodeándolos, aplastando sus cuerpos y haciéndolos pedazos. Era un espectáculo diferente a todo lo que Kensei y Komamura habían visto antes. Kensei no pudo evitar mirar al chico que una vez conoció hace más de un siglo, sin pensar ni una sola vez que podría ser capaz de tal destrucción. Shuei caminó hacia adelante, los cuerpos de los insectos cayendo a su alrededor, pero sus ojos nunca dejaron los de Tosen. Ni siquiera puedes responder a nuestras preguntas, dijo, porque ya sabes la respuesta, y no era una que querías escuchar. Nunca lo fue. Verde. Sus ojos eran completamente verdes, palpitando de rabia. Se movieron más rápido cuando Tosen frunció el ceño, con las manos levantadas hacia el cielo y los dedos abiertos. Ah, ¿de verdad? Su voz era fuerte, aterradora. Su presión espiritual aumentó, pesando sobre los hombros de Shuei. ¿Y tú, sabes cuál es esta respuesta? Ese Aizen te está utilizando. Shuei no perdió el ritmo, sus palabras apuntaron. Si lo que Aizen te dijo fuera cierto, entonces no te dejaría sufrir y pudrirte así. Él no tiene planes de mantenerte cerca. Silencio. Sabes que tengo razón. La presión espiritual de Shuei también aumentó, el aire se volvió más difícil de respirar. Para alguien con ojos, nunca has estado más ciego. Manos negras se levantaron del suelo, alcanzando a Shuei y aferrándose a su cuerpo antes de que pudiera moverse. Se clavaron en su carne, frías al tacto. Gruñó, tratando de mover sus brazos pero encontrándolos presionados. Miró hacia atrás por un momento, vislumbrando la masa de manos que rodeaban a Komamura y Kensei, con la boca abierta para advertirle. Pero ya era demasiado tarde ya que las manos se convirtieron en una esfera negra gigante, bloqueándolos por completo. Volviéndose hacia Tosen, Shuei se sobresaltó al darse cuenta de que el rostro de Tosen estaba a centímetros del suyo. Los grandes e inquietantes ojos perforaron su alma. Olía a podrido, como un cadáver podrido dejado al sol durante demasiado tiempo. Podía escuchar algo, mojado viajando debajo de la carne de Tosen, como un millón de gusanos. Tosen no era más que un cadáver. Yo, debería haberte matado antes, dijo Tosen con voz áspera, agarrando la garganta de Shuei. Tú, insolente, tonto. Pensar que todavía tenía alguna forma de respeto por ti. Jadeando por aire, Shuei luchó por hablar. Entonces, ¿qué te detiene, ahora? Él pudo. Su cuerpo temblaba mientras luchaba contra sus ataduras. Podía sentir cuán débil era el agarre de Tosen alrededor de su cuello, con la fuerza suficiente para hacerlo luchar. ¿Por qué estás? No pudo terminar, sintiendo que su visión comenzaba a nublarse. Tosen extendió su otra mano, agarrando el cuello de Shuei, pero sus manos comenzaron a temblar.
No podía presionar más, como si una mano invisible lo detuviera. Con un rugido, soltó su agarre. Su respiración se volvió pesada, su pecho se aceleró cuando dio un paso atrás, mirando a Shuei. No, no tengo que matarte con mis propias manos. Levantó las manos hacia arriba de nuevo, preparando otro hechizo. Escuchadme, oh nubes de alegría estéril. Bakut número 63. Sabaku. Cadenas amarillas brillantes giraban en espiral alrededor de Tosen, apretando y atrayendo sus brazos hacia su torso. Se detuvo a mitad de la frase, gritando de dolor cuando las ataduras se clavaron en su carne. ¿Qué es esto? Con un brazo libre ahora, Shuei arrojó a Kasesini por el aire, permitiendo que la cadena negra se envolviera alrededor de los brazos que lo sujetaban. Se apretaron, exprimieron y rompieron bajo su agarre, liberando a Shuei, permitiéndole tropezar hacia adelante. Sabía que el hechizo solo duraría unos minutos más antes de reunir la fuerza suficiente para liberarse. Ya podía ver más de la mano disparada hacia arriba y tuvo que moverse. Las cadenas amarillas se hicieron añicos, brillando cuando Tosen se abalanzó sobre su oponente. Pura malicia goteaba de sus labios mientras gritaba. ¿Creíste que eso podría sostenerme? Un gemido agudo y metálico atravesó el aire cuando Kasesini rodeó a Tosen, acercándose más. La luz azul irradiaba a su alrededor, parpadeando. Tosen se burló, sosteniendo su mano hacia afuera. Escúchame. Oh, nubes de alegría estéril. Un terrible sonido resonó cuando Kasesini chocó con el metal oscuro. Las cenizas se levantaron de nuevo, esta vez rodeando el brazo de Tosen, subiendo lentamente por su cuerpo. Las chispas parpadearon cuando las cadenas patinaron hasta detenerse, una mano las agarró. Una armadura gruesa y negra brillaba bajo la energía espiritual azul. Únete a los coros sombríos del hambre. Los ojos de Shuei estaban muy abiertos, observando cómo su antiguo capitán, el caparazón de lo que alguna vez fue Kaname Tosen, se ahogaba en un mar negro. Sonaba como un enjambre de langostas, devorando lo que quedaba. Tosen. Él gritó. Detén esto. ¿Qué estás haciendo? Grito de los tiempos que no son más y devoran todo. Dos orbes dorados emergen de la negrura que se escabulle, ardiendo intensamente. Una boca gigante rompió el enjambre, goteando con miles de pequeñas alas y patas. Era un espectáculo digno de contemplar, y Shuei no podía apartar la mirada. Comenzó desde el suelo y se extendió hacia el cielo, chillando de hambre. Las fauces se movieron, un aliento ronco sacudiendo su cuerpo. Inagoname. Esto es asqueroso. Los mundos abandonaron los labios de Shuei antes de que pudiera detenerlos. Todo lo que eras, todo lo que representabas, está muerto, ¿no? Podía sentir su voz quebrarse, su corazón pesaba pesadamente en su pecho. Estaba empezando a sentarse. El capitán al que una vez amó se había ido ahora, carcomido. Incluso los mismos cimientos se habían erosionado. Bastardo. Sacudió la cabeza, agachándose. Maldito bastardo. Con un rugido, las fauces se abrieron de nuevo, un enjambre de langostas voló hacia Shuei a velocidades asombrosas. Hizo girar un extremo de Kasesini lo más rápido que pudo, haciendo retroceder la oleada inicial de insectos, pero pudo sentir el aumento de peso. Sus pies comenzaron a ceder, deslizándose mientras luchaba. Maldita sea, hay demasiados. Sintió un gruñido formarse en la parte posterior de su garganta, sus dientes comenzaron a doler por apretarlos demasiado fuerte. Bankai. Sonaba como un trueno, el sonido rasgaba el aire con una fuerza tremenda. El viento comenzó a arremolinarse, el humo se apoderó de Shuei y le llenó la boca y la nariz. Comenzó a convulsionar, sus ojos ardían cuando se giró para ver quién había llamado a su Bankai. Una armadura gris parpadeó a la vista, extendiéndose hacia el cielo. Reconoció la forma, tratando de recordar la última vez que la había visto. Estaba tan embelesado con la vista que no se dio cuenta de que el enjambre se desvió. El suave pelaje crujió cuando Komamura fue elevado al cielo, cabalgando sobre el hombro de su Zanpakuto. Sus ojos contemplaron la visión de lo que una vez fue su amigo más querido, susurrando con insectos que parecían hambrientos. Kokujiten Genmi. Tu Bankai, ha pasado tanto tiempo. Las palabras de Tosen eran un lío de gritos de insectos y huesos traqueteando. Recuerdo que una vez deseé verlo. Y ahora estoy en su gloria, decepcionado. Su cuerpo se onduló, los insectos cambiaron de dirección. La vista está desperdiciada en ti, dijo Komamura. Una maldición que te destruirá. Qué lástima. Kensei apareció por fin, de pie sobre el otro hombro blindado de Tenken. Su Bankai también se activó, sus brazos estaban cubiertos con vendajes de color gris oscuro, la cinta suelta detrás de su cuello se balanceaba con el viento.
Hojas plateadas descansaban contra sus nudillos, descansando a sus costados. «Qué irónico», le gritó a Tosen. «Eres tan molesto como un insecto», un gemido constante en mi oído. «Explica por qué nunca nos llevamos bien cuando eras mi quinto asiento». El enjambre se curvó con el ceño fruncido, los orbes dorados se volvieron de un púrpura oscuro y profundo. «Insectos», escupió. «Los únicos insectos que veo sois vosotros tres. Os devoraré». Inquieto, el enjambre comenzaba a separarse, pero una mano gigante se estrelló contra la base. Komamura se deslizó por el brazo de Tenken, con la espada lista. Los insectos comenzaron a escapar de debajo de la palma, apuntando hacia él. «Muguruma», gritó, cortando algunos por la mitad. Para su disgusto, cuando se acercó, pudo ver que eran más grandes que un gato doméstico. Su rostro se reflejó en sus ojos, rojos y llenos de malicia. «Muguruma, ahora». Levantó la mano, permitiendo que la mano de Tenken también se levantara. Kensei saltó de su posición con los puños en alto. Era obvio para Shuei cuál era el plan y sabía que podía ayudar. Kasesini atravesó el aire, ambas guadañas balanceándose por la empuñadura. Mantuvo a raya a los insectos extraviados, destruyendo cualquiera que lo atacara en el proceso. Sus ojos se encontraron y entendieron, sabiendo lo que había que hacer. Las hojas de los nudillos de Kensei se aplanaron y se expandieron, dos grandes rectángulos de metal con hojas de afeitar inclinadas en el medio. La primera ola de insectos no vio lo que venía. El primer golpe convirtió a varios insectos en cenizas, la explosión que siguió avanzó. Las cenizas llenaron el aire, haciendo difícil distinguir insectos de cenizas. «Cuidado, chico», gritó Kensei, asintiendo con la cabeza hacia Shuei. «Komamura va a bajar la mano de Tenken de nuevo». «Entiendo». Se dispersaron, dejando que la gigantesca mano blindada de Tenken cayera donde una vez estuvieron. Un penacho de ceniza se elevó, pedazos rotos de construcción, asfalto y tierra se mezclaron en el desorden. Cuando lo levantó de nuevo, había muchos menos insectos, pero sabían dónde golpear esta vez. Shuei, presa del pánico, se dio cuenta de que no podrían hacer lo que hicieron hace unos minutos. «Capitán», le gritó a Kensei. «Espalda con espalda». Evitando corregir a Shuei, Kensei asintió. «Date prisa. Vienen calientes». Aumentó el tamaño de los matamoscas, apretando los dientes. El olor de sus cuerpos los golpeó primero, haciendo que su estómago retrocediera. «Dios, huelen a muerte», gruñó, aplastando la primera línea de insectos. El aire detrás de Kensei se llenó de ceniza espesa. Los cuerpos se desintegraron cuando Shuei atravesó el enjambre. Cerró la boca con fuerza, contuvo la respiración y empujó a través de la nube, tratando de ver desde dónde atacaría el próximo enjambre. Quería vomitar también, el olor abrumador. Podía escuchar a Kensei comenzar a vomitar mientras la nube de cenizas lo envolvía también. «Muévanse, los dos». La voz de Komamura atravesó el furioso zumbido de las alas, una sombra oscura se cernía sobre ellas. Sin una palabra, Kensei y Shuei se apartaron rápidamente, permitiendo que la mano de Tenken volviera a caer. Sin embargo, el enjambre se dispersó, subiendo en espiral por el brazo gigante hacia Komamura. «Mierda». Kensei observó horrorizado cómo rodeaban a Komamura. «No podemos llegar allí a tiempo para ayudarlo». Pero Shuei notó algo debajo de la palma, un hombre delgado y frágil con los brazos extendidos. Sintió que se le revolvía el estómago al darse cuenta de que era Tosen. Estaba tan delgado que podría ser un esqueleto, sus huesos sobresalían a través de la piel estirada. Con la respiración temblorosa, Shuei corrió hacia adelante, lanzando su zanpakuto con un gruñido de enojo. La cadena silbó y tintineó mientras volaba, la guadaña brilló ante los ojos agrandados de Tosen. Fue un momento que se sintió como una eternidad. La mirada de Tosen se apartó del caos y se encontró con la de Shuei. Una pequeña chispa de algo, un destello que casi detuvo a Shuei en seco brilló en esos ojos dorados. Cuando la cadena de Kasesini se apretó alrededor de su cuerpo, la hoja cortó la carne, se hizo evidente. Había miedo allí, un miedo verdadero y genuino que proviene de alguien que ha permanecido en la oscuridad durante demasiado tiempo. Los insectos cayeron, convirtiéndose en cenizas. Komamura soltó una tos terrible, apartando la nube. «Falta», gritó, vomitando por encima del hombro de Tenken. Entre jadeos, jadeó por aire, agarrándose a los bordes de la armadura. Cuando su visión volvió a él, se puso de pie, su cuerpo se balanceaba. Se dio cuenta de que estaba demasiado tranquilo. No había visto lo que pasó, ya que Tosen todavía estaba bajo la mano de Tenken.
Tropezando, vio como Kensei y Shuei corrían hacia el espacio bajo la mano de Tenken, sintiendo su urgencia. Con los ojos muy abiertos, envainó su espada, el cuerpo de Tenken desapareciendo en el aire. El polvo nubló su visión mientras corría hacia donde estaban sus amigos. Cuando se aclaró, sintió que su corazón se detenía, mirando el caparazón caído de Tosen. Descansaba sobre sus rodillas, la sangre brotaba de su cuerpo demasiado delgado, con la cabeza inclinada hacia adelante. Tosen. Los 3 Shinigami rodearon al Tosen caído, sin saber qué hacer. Estaba atado, y estaba claro que cualquier fuerza que le quedara no iba a durar mucho más. Venas largas y oscuras se extendían a través de su cuerpo ahora, su piel tenía un tono mortal de gris pardo. La hoja de Kasesini le había atravesado el pecho, desde el hombro derecho hasta el esternón. La sangre oscura se derramó por su uniforme que alguna vez fue blanco, manchando su cabello ahora canoso. La voz de Tosen era quebradiza, crujiendo en la parte posterior de su garganta. Tú no, pareces, entender. Levantó una mano, agarrando la empuñadura justo debajo de la guadaña, luchando por sacarla de su esternón. No importa si me golpeas. Dejó escapar un grito ahogado cuando la espada abandonó su cuerpo. La sangre caía como una catarata, haciendo que las cadenas se deslizaran. El Ogyoku, lo hará, no te está ayudando. La voz de Shuei se quebró de nuevo, su garganta se tensó. Nunca quiso ver morir a Tosen, y podía sentir su corazón desgarrarse. No había palabras para describir el dolor que sentía, y tal como estaba, apenas podía hablar sin perder la compostura. Acéptalo, Tosen. Se acabó. Perdiste. Por favor, solo ríndete. Prácticamente estaba rogando. Un sonido salvaje salió de la garganta de Tosen, su cabeza se levantó rápidamente mientras se liberaba del zanpakuto de Shuei. Sus ojos estaban fuera de control, mirando en todas direcciones mientras su rabia hervía. Me salvará. Gritó. Su voz resonó en el campo de batalla en ruinas. Tropezó hacia atrás, con la cabeza hacia el cielo. Me dará la fuerza para realizar su visión. Maldita sea, Tosen. Gritó Komamura. Rinde. No hagas esto más difícil de lo necesario. Pero sus súplicas fueron ahogadas por la risa maníaca de Tosen, con el pecho agitado violentamente. La sangre se acumulaba en el suelo, reflejando las nubes en lo alto. Me dará fuerza. Eso. Sus gritos cesaron, seguidos por el repugnante sonido de sus ojos implosionando. Gore se derramó por su rostro, sus cuencas ahora vacías y demasiado estiradas cayeron de nuevo en su cráneo. Congelados por el miedo, los 3 Shinigami apenas podían registrar sus gritos. No podían comprender lo que estaba sucediendo, preguntándose si esto era solo una pesadilla oscura y enfermiza. Tosen se tambaleó hacia atrás aún más, sosteniendo los restos arruinados de su rostro. Sus dedos estaban ahora resbaladizos, ríos de líquido rojo y claro se deslizaban por su carne. Gritos mezclados con sollozos, su cuerpo sucumbiendo por fin a sus heridas, cayendo al suelo. Shuei encontró su voz, dando varios pasos hacia Tosen, quien lloraba incoherentemente en el suelo. Tosen. Habló suavemente, acercándose con cautela. Tosen, debes dejar de moverte. Todavía podemos curarte si te quedas quieto. Niño. Gritó Kensei, siguiendo a Shuei. Detente, no te acerques a él. Algo no está bien. Pero Shuei no escuchó y siguió avanzando. Por favor. No puedo dejarte morir, quería decir. No puedo hacerlo, es demasiado. Todo esto es demasiado. Los gritos se calmaron por un momento, Tosen levantó la cabeza. Las cuencas vacías de sus ojos le devolvieron la mirada a Shuei, una visión inquietante. Shuei. Las manos de Kensei se extendieron para agarrar los hombros de Shuei, desesperado por mantenerlo alejado. Había algo mal. Algo terrible, terriblemente mal. El aire sabía a metal. Incluso Komamura pudo sentirlo, finalmente saliendo de su trance. Él también se acercó, tratando de detener a Shuei antes de que fuera demasiado tarde. Shuei. La voz de Tosen, aunque casi desaparecida, era suave y amable. Sonó a través de los oídos de Shuei, un rayo de esperanza. Shuei casi estalló en una carrera, su corazón latía con fuerza. Capitán. No podía oír nada más que la voz de Tosen. Shuei, por favor, manos extendidas, dedos huesudos curvados por el dolor. Yo, Shuei. El aire se dividió, el cielo azul se partió en dos por un gran vacío negro. Se hizo más grande, abarcando a Tosen por completo. Una brisa viciada empujó a través de la abertura, los bordes del vacío se enredaron y se atascaron. No era garganta. Era más como una boca grande y hambrienta, lista para devorar.
manos retuvieron a Shuei, evitando que corriera hacia Tosen. No, Shuei. La voz de Komamura se abrió paso, resonando. No vayan a él. Es demasiado tarde. Tosen. La voz de Shuei era cruda, luchando con todas sus fuerzas contra Kensei y Komamura. Sus ojos estaban tan abiertos que la forma de Tosen se reflejaba completamente en ellos. Tosen, corre. Abriendo la boca para hablar una vez más, Tosen estiró el brazo, su mano apenas fuera de las fauces abiertas. Sus labios se movieron, pero no hubo sonido. Hubo un silencio espeluznante por un momento antes de que las mandíbulas se cerraran. Su mano fue todo lo que quedó, cayendo al suelo con un ruido sordo apenas audible. Capítulo 83. Repulsión. 9:01 AM, JST. Fragmentos de vidrio y ladrillo cayeron sobre Isin y Rangiku, obligándolos a abandonar su posición. Agarrando a Rangiku y enrollando suavemente su brazo sobre su cuello, Isin desapareció, su imagen residual duró solo un segundo. Rangiku gimió con un leve dolor cuando la herida en su espalda se arrugó. Isin apenas había comenzado a curarla antes de que se desatara el infierno. El polvo se elevó bajo sus pies cuando Isin se detuvo repentinamente, dejándola en el suelo. ¿Estás bien?, preguntó, su voz seria. No hay más daño, ¿verdad? Rangiku negó con la cabeza, sintiendo caer escombros de su cabello. Estoy bien, dijo en voz baja. ¿Crees que estamos lo suficientemente lejos esta vez? El Zanpakuto de Jin podría llegar lejos, y el de Toshiro podría crear un daño mucho mayor. No es que curar su herida deba llevar demasiado tiempo. Estaremos bien, respondió Isin, formando una pequeña y delgada barrera sobre la herida. Solo trata de quedarte quieto, Rangiku. Con las uñas clavadas en sus piernas, Rangiku miró al suelo con el ceño fruncido. Había mucho que procesar sobre esto. Solo habían pasado unos meses desde que había visto a Jin y, sin embargo, mirándolo, se sentía como si hubiera pasado un siglo. Una parte de ella estaba tan confundida por cómo él podía cambiar tan rápidamente, cómo podía ser tan despiadado con ella, tan vil. Pero la otra parte sabía, en el fondo, que él no era diferente. Esta era Ginebra. Había sangre en sus manos, incluso de niño cuando vagaban por el Rukongai. Su ira comenzó a aumentar, su visión se oscureció. ¿Cómo podría? No fue una gran herida lo que dejó, pero ese no era el punto. Jin la había golpeado. La golpeó. Incluso durante esos momentos de incertidumbre, incluso con esa mirada aterradora en su rostro, nunca había hecho algo así. Rangiku sintió que apretaba los dientes, su vista se nublaba mientras las lágrimas corrían por su rostro. ¿Rangiku? Quería volver corriendo al campo de batalla y gritar. Grita como nunca antes había gritado. Maldita sea, lo miraría a los ojos y lucharía contra él hasta que no pudiera moverse. Recordaba vagamente el color de esos ojos, incluso después de todo este tiempo. Oye, Rangiku. Eran del color del cielo en un claro día de primavera. Cada vez que los había abierto, el reflejo de Rangiku era claro. Era como si fueran espejos. Su corazón comenzó a acelerarse, las lágrimas fluían más rápido ahora. Podía sentir la sangre formándose bajo sus dedos, donde sus uñas se clavaban profundamente. Estaba enfurecida. La voz de Orihime resonó en sus oídos, haciendo eco en esa pequeña y oscura sala de estar. ¿Rangiku? ¿Por quién luchas? Oye. Rangiku. Rangiku levantó la cabeza, jadeando por aire. Sus pulmones gritaban, su pecho latía con fuerza. Había estado conteniendo la respiración. Levantando sus manos, la sangre manchó sus dedos. Podía sentirlo corriendo por sus muslos y hacia el suelo. Miró hacia atrás, viendo la mirada preocupada en el rostro de Isin. Oye, va a estar bien, dijo. Una de sus manos se cernió sobre la herida, la otra agarró su muñeca. Isin notó la sangre en sus manos e hizo una mueca pero la miró. Había habido algunas veces durante su tiempo como su lugarteniente que él la había mirado así, y fue en momentos como este. Pánico. Miedo. Enfado. La había visto perder la calma una vez, casi derrumbándose en un ataque de pánico en el campo de batalla. Él nunca la dejó sentirse como una niña, un fracaso en esos tiempos. Era una de sus pocas características genuinamente buenas. Lo sé que esto es difícil para ti. Nunca es fácil tener que pelear con alguien que realmente te importa mucho, especialmente cuando te lastima. Limpiándose la cara con el dorso de la mano, Rangiku olió con enojo. Voy a patearle el culo, dijo, con la voz gorjeando. No puedo creer, concéntrate en la curación por ahora, dijo Isin, soltando su mano. Sé que estás enojado. No estoy enojado, estoy enojado.
Su voz resonó, su pecho palpitante. Por favor, mantén la calma. Si sigues aumentando tu presión arterial, será difícil curar rápidamente tu herida. Miró hacia atrás, la sangre goteaba más rápido que antes. Es más profundo de lo que esperaba. El suelo bajo sus pies retumbó cuando se formaron columnas de hielo a varios pies de distancia. Se elevaban en el cielo, reflejando el sol cuando comenzaron a acercarse a lo que Rangiku supuso que era Jin. Podía sentir que sus manos comenzaban a temblar. Nunca antes en su vida se había sentido tan enfadada, así que la sorprendió un poco. Su espalda se enderezó, sus cejas se fruncieron. Le castañeteaban los dientes, pero su mandíbula se endureció. Observó su Zanpakuto apoyado en una pared un poco más lejos, resistiendo el impulso de interrumpir la curación de Isin. Como un cristal rompiéndose desde arriba, la espada extendida de Jin salió disparada y rompió varias de las columnas de hielo. Grandes rocas de hielo se estrellaron contra el suelo, con el tintineo de pequeños fragmentos de hielo siguiendo su ejemplo. El pánico se apoderó de Rangiku. Toshiro va a estar bien, Rangiku, mantén la calma. Jin está jugando con él. Oye, Toshiro. Volviéndose para mirar a Isin de nuevo, con los ojos en llamas, Rangiku gruñó. Jin sabe cómo desarmar a cualquiera, espetó ella. El capitán Itsugaya es fuerte y rápido, pero Jin es más rápido. Es inteligente. Es como una serpiente, enrollándose alrededor de sus oponentes hasta que encuentra su punto débil. Ella respiró hondo, sus hombros cayeron mientras exhalaba. Sus ojos estaban en el suelo, torturados. Confío en mi capitán con sus habilidades. El capitán Itsugaya rara vez ha fallado contra un oponente. Rápidamente volvió a levantar los ojos y se formaron profundas líneas debajo de ellos. Pero Jin es diferente. No tiene un código de honor. Una vez que ataque, no mostrará piedad y no habrá vuelta atrás. Los ojos de Isin se posaron en la herida de Rangiku. Ahora estaba cerrado, la carne se unía al músculo. Pero la delgada línea se negó a desvanecerse por completo, dejando una leve cicatriz en su espalda. Por mucho que lo intentara, la cicatriz no desaparecería. ¿Qué demonios? Él pensó. Eso debería haberse curado por completo. ¿Por qué sigue ahí? ¿Ya está terminado? Rangiku preguntó. Parecía lista para saltar en cualquier momento. Ya debería haberse hecho. Bueno, sí, es en su mayoría. Sin dejar que Isin terminara, Rangiku corrió hacia su Zanpakuto, agarrándolo de un solo golpe. Gracias, capitán Shiba. Ella hizo una mueca, atrapando su resbalón. Ya no era su capitán, pero los viejos hábitos tardan en morir. Lo tengo desde aquí. Si yo fuera tú, estaría listo para ayudar al capitán Itsugaya. Probablemente va a necesitar tu ayuda pronto. Como si fuera una señal, un grito terrible llenó el aire. La piel de gallina recorrió la piel de Rangiku e Isin, al darse cuenta de que algo había salido muy mal. El rostro de Rangiku palideció y luego recordó su rabia y desapareció, corriendo hacia los oponentes. Rangiku, espera. Pero la insistencia de Isin cayó en el aire. Unos minutos antes, Toshiro Itsugaya parpadeó mientras miraba fijamente la espada plateada que se encontraba a unos centímetros a la izquierda de su rostro. Su expresión de sorpresa se reflejó en él, sus ojos distorsionados en la curvatura de la hoja. Podía escuchar su corazón latiendo en sus oídos, aliviado de haber fallado por poco ese ataque. Sin embargo, una de sus alas de hielo se había resquebrajado, desprendiéndose de la hoja afilada cuando se alojó en la pared detrás de él. Oh, pareces sorprendido. La voz de Jin resonó cuando llamó al capitán. ¿Te has meado encima, Toshiro? Con una mirada de disgusto en su rostro, Toshiro se separó de la hoja, dejando que su ala de hielo cayera al suelo. Hizo una mueca como si se hubiera roto, sintiendo un pinchazo en la espalda. Ese es el capitán Itsugaya para ti, traidor. Él gritó. Bocanadas de aire frío salieron de su boca hacia el cielo, su respiración errática. Podía sentir que los bordes de su ala desgarrada comenzaban a formarse nuevamente, sabiendo que el hielo debajo se había derretido y comenzó a precipitarse. Recuperando su espada, Jin agitó la mano con desdén. No hay necesidad de tal formalidad innecesaria, dijo. Cuando uno está peleando a muerte, no importará tu título. Notó que el ala rota se estaba regenerando y levantó las cejas. ¡Qué buen truco tienes ahí! No sabía que tus alas podían volver a crecer. Mientras haya humedad en el aire, puedo volver a crecer, dijo Toshiro, su respiración volvió a la normalidad. Miró, esperando que Jin hiciera el siguiente movimiento. Girando su Zanpakuto por la empuñadura, Jin apoyó la hoja en su hombro. ¿Cuál es tu plan allí, Toshiro? Él llamó.
No puedes acercarte y estamos casi empatados en lo que respecta a la velocidad. Estoy intrigado. Su sonrisa fina como el papel se partió, dejando al descubierto los dientes. Mechones de cabello plateado bailaban en la brisa. Estaba claro que Jin se estaba divirtiendo demasiado. Demuéstrame que todavía mereces el título de genio. Una idea apareció en la mente de Toshiro, dándole un rayo de esperanza. Con un amplio gesto, extendió su mano y espada hacia afuera, la parte posterior de sus brazos tocando sus gélidas alas. El aire comenzó a temblar, un escalofrío se elevó desde el suelo. Normalmente, sabía que tendría que distraer a su oponente, pero sabía que Jin estaba demasiado intrigado y arrogante para esquivar su ataque. Ha pasado mucho tiempo desde que tuve que usar esto, dijo, mirando las columnas que se elevaban rápidamente a su izquierda, pero es todo lo que puedo pensar por ahora. Frígidas y rígidas, las columnas se elevaban por encima de los tejados, alcanzando el cielo. La luz del sol se reflejaba en sus superficies refractadas, pequeños destellos de luz del arco iris iluminaban el campo de batalla. Jin miró a su alrededor, su sonrisa creciendo. Bueno. Parece que tomaría una eternidad prepararlo. ¿Cómo lo construiste tan rápido? ¿Realmente importa, Jin? Toshiro bajó los brazos, los pilares se dispararon más allá de sus cabezas y siempre hacia adelante. Son mucho más rudimentarios de lo que me gustaría, pero tendrán que servir por ahora. Déjame presentarte a Senenir. Parecía que los pilares dejaron de crecer 10 metros por encima de ellos, gimiendo hasta detenerse. Jin aplaudió, riendo. ¡Qué espectáculo tan impresionante!, exclamó, ¿pero qué hacen sino verse bonitas? Como respondiendo a Jin, el suelo debajo comenzó a gemir cuando las columnas se acercaron. Comenzaron despacio al principio, pero rápidamente ganaron velocidad, arrastrándose entre escombros y casas destruidas. Los sonidos de madera y piedra siendo aplastados bajo el peso se mezclaron con el agudo gemido de los pilares. Y, sin embargo, para sorpresa de Toshiro, Jin se quedó en su lugar, solo riéndose. Reír. Incluso estaba sosteniendo sus costados, su espalda arqueada. Toshiro podía sentir cómo se acumulaba su ira y molestia. ¿A qué estaba jugando este bastardo? Jin gritó. Estiró los brazos, disfrutando del ataque que se avecinaba. Partículas de hielo cayeron a su alrededor, brillando como la nieve. Esto es lo mejor que pudiste hacer. El que llamaron genio. ¡Qué maldita broma! Rápidamente, giró su brazo alrededor, agarrando la empuñadura de su zanpakuto con ambas manos. Pensé que podrías hacer mejor que esto. Toshiro sintió que sus ojos se agrandaban y sus labios se abrían. El aire se sentía mal, el aire a su alrededor vibraba. Algo andaba mal, algo terrible se avecinaba. Se sintió congelado en el lugar, viendo cómo los labios de Jin se abrían, hablando pero sus palabras ahogadas por el crujido del hielo. Esto fue un error, dijo. Esto debería haber funcionado, pero él estaba escondiendo algo, el aire se partió, un terrible silencio seguido de un estallido ensordecedor. Toshiro se agachó, esquivando por poco la hoja larga que salió disparada. Grandes trozos de hielo cayeron al suelo, aplastando cualquier cosa a su paso. La hoja se arqueó, cortando las columnas restantes como mantequilla. Toshiro observó en estado de shock, sintiendo que su corazón se hundió en su estómago. No hay manera, murmuró. Esas columnas de hielo son tan gruesas que sería un milagro que algo las atravesara. Jin, en todo su esplendor, estaba de pie sobre los restos de las columnas, la hoja de su espada encogiéndose de nuevo en su empuñadura. Es una buena técnica, Toshiro. Él gritó. Pero, lamentablemente, no soy tu oponente promedio. También me llamaron genio en la academia. Extendió su brazo, sus ojos se abrieron. A través de las rendijas, sus ojos azul cielo reflejaron la pequeña forma de Toshiro, el brillo de sus alas como estrellas. Somos muy parecidos, tú y yo. Pero lo que me falta en modales lo compenso con astucia. Toshiro corrió hacia adelante, furioso. No tenía elección ahora. Incluso en su momento más cauteloso, no pudo darle un golpe a Jin. Tenía que acercarse. Eran igual de rápidos, por lo que estaría cerca. Pero estaba decidido a al menos asestar un golpe. No podía dejar que lastimara a Rangiku y escapar sin siquiera un rasguño. Bastardo. Bankai, Kamishin no Yari. Antes de que las palabras pudieran terminar de llegar a los oídos de Toshiro, una luz brillante brilló ante los ojos del capitán. Apenas registró el cambio en el aire, la forma en que el viento se levantó cuando la espada de Jin se extendió, más grande que antes. Apenas tuvo tiempo de registrar el dolor que atravesó su cuerpo, la sangre que se derramó de donde solía estar su brazo derecho.
Su ala de hielo derecha cayó al suelo, la rotura lo trajo a sus sentidos. Toshiro gritó de dolor, cayendo a un lado. Su cabeza golpeó la parte plana del Zanpakuto de Jin, su sangre manchó su cabello blanco de rosa. El miedo llenó sus ojos, seguido de rabia. «Au, no seas tan bebé, Toshiro». Jin se rió, con los ojos aún abiertos. «Sé que duele, pero Shinigami ya debería estar acostumbrado al dolor. Ahora hazme un favor, por favor, y quédate quieto». Trajo la hoja hacia atrás, la fuerza casi lo hizo retroceder un paso. Sin la estabilidad de la hoja, Toshiro comenzó a caer, su cuerpo girando en espiral mientras se reunía con su brazo ahora separado. «Mierda». Jin parecía levemente molesta porque Toshiro ya no estaba inmóvil. «Supongo que voy a tener que mirar esto». Extendió su brazo, preparándose para atacar de nuevo. Sabía que probablemente destruiría el edificio detrás de Toshiro, haciendo más difícil encontrar el cuerpo del capitán, pero era un riesgo que estaba dispuesto a correr. Pero su ataque fue frustrado, una fuerza brutal golpeando desde atrás. Dolor. Le desgarró la espalda como un millar de pequeños cortes. Podía sentir la parte trasera de su chaqueta rasgarse en varios lugares, su carne expuesta al aire frío. Jin sintió que sus pies se deslizaban hacia adelante casi un pie completo. Se tambalearon en el borde de la columna, los fragmentos se deslizaron hacia la calle. Reprimió cualquier grito de dolor, dándose la vuelta rápidamente para ver a su nuevo oponente. Mechones dorados de cabello crujían con furia en el viento, apenas ocultando los ojos azules llenos de ira. Rajiku lo miró con una mirada abrasadora, la empuñadura de su espada vacía rodeada por la nube de cenizas que alguna vez fue su espada. Sus labios, que a menudo formaban una brillante sonrisa, ahora solo formaban un feroz ceño fruncido. Este era un Rajiku que nunca había visto, y uno que deseaba no haber visto nunca. Enderezando la espalda, Jin se volvió hacia ella. No estaba demasiado preocupado por Toshiro. No había forma de que el capitán intentara atacarlo en su estado. Ran hizo una mueca de dolor, sus ojos se cerraron de nuevo. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una mirada de leve sorpresa. Ran, en realidad nunca quise. No importa. Su voz era cruda. Realmente no, Jin. Tus acciones hablan más que tus palabras. Miró más allá de Jin, observando cómo Isin se agachaba sobre su capitán herido. Su corazón dio un vuelco al ver cuánta sangre estaba perdiendo, el brazo amputado que descansaba a solo un pie de distancia de su cuerpo. Observó cómo Isin lo agarraba, claramente en pánico. Volvió su mirada feroz al rostro de Jin, respirando lenta y audiblemente. Me has lastimado de maneras que van más allá de lo físico. Y no puedo. Ella se mordió la lengua. Inclinando la cabeza hacia un lado, pudo ver las líneas en su rostro donde habían caído las lágrimas. Permaneció en silencio, con la espada al costado. Supongo que fallé, ¿eh? Ha fallado. La voz de Rajiku resonó por toda la ciudad. Estás tratando de matar a las personas que me preocupan. Te poniste del lado de Aizen. Balanceó su Zanpakuto, el enjambre de cenizas se precipitó hacia Jin como un enjambre enojado. ¿Qué estás tratando de lograr? ¿Por qué hace esto? El cuerpo de Jin desapareció, el enjambre golpeó nada más que aire. Con los ojos como flechas, Rajiku se encogió, preparándose para un ataque. Podía ver por el rabillo del ojo que Isin se estaba llevando a un Toshiro que luchaba, presumiblemente a un sanador. Podía ver la angustia en el rostro de Toshiro, escuchar sus débiles gritos. Solo sabía que él le estaba ordenando que se retirara, pero no podía escucharlo con claridad. No puedo seguir órdenes, no puedo oír, pensó, el sonido de las cenizas crujiendo mezclándose con el hielo desmoronándose. Su aliento se convirtió en bocanadas de humo blanco y de repente se dio cuenta de lo frío que estaba. Antes de que pudiera reaccionar, el frío metal de la espada de Jin se estrelló contra ella. Era la parte plana de la hoja, enviándola volando hacia atrás y dispersando las cenizas de su Zanpakuto. Ella gruñó, deslizándose hasta detenerse en el aire. Aineko se arremolinó a su alrededor, rodeando su empuñadura pero sin solidificarse. ¿Por qué estoy haciendo esto? Repitió la pregunta, retrayendo la hoja. Bajó la cabeza, hebras plateadas cubriendo sus ojos. Pero Ranjiku podía verlos, los iris líquidos de color azul cielo que miraban aparentemente a la nada. Hacía tanto tiempo. ¿Recuerdas la promesa que te hice? Dijo al fin. ¿El que hice antes de ir a la academia? Ranjiku hizo una pausa, pensando por un momento. Dijiste que ibas a cambiar las cosas. Ella entrecerró los ojos, su cabeza se inclinó ligeramente. Que ibas a convertirte en un Shinigami para poder cambiar las cosas.
Te dije que cambiaría las cosas para que nunca más tuvieras que llorar. Sus ojos se encontraron, el viento amainando. Se estaba calentando un poco cuando el hielo comenzó a disiparse. Los pulmones de Rangiku se congelaron, sus ojos muy abiertos. No podía respirar, tenía la boca abierta y la mandíbula colgando. Tú, como dije antes, dijo Jin, cerrando los ojos de nuevo, te fallé, Rangiku. Resulta que fui yo quien te hizo llorar, después de todo. Jin, por favor, las palabras salieron de la boca de Rangiku, su pecho subía y bajaba rápidamente. Podía sentir su desesperación aumentando. Por favor, detén esto. Sacudió la cabeza, levantando su zanpakuto de nuevo. No puedo. No hay forma de detener esto hasta que mi plan esté completo. La hoja se extendió de nuevo, disparando hacia ella más rápido que la velocidad del sonido. Pero Rangiku lo había anticipado esta vez, perdiendo por poco su impacto. Corrió a lo largo de la parte plana de la hoja, Aineko girando a su alrededor mientras se dirigían hacia él. «Ve, Aineko», gritó, su voz áspera y vacilante, pero lo suficientemente fuerte como para hacer eco. El enjambre de cenizas siseó mientras aceleraba hacia Jin, expandiéndose mientras trataba de cubrir su cuerpo. El zanpakuto de Jin se retractó una vez más, Rangiku sabía que lo usaría para alejar a Aineko. Con su mano libre, extendió la mano, una vara de color azul claro se formó en su palma. Bakut 62, gritó, sosteniendo la vara sobre su hombro. Yaporankan. Cuando el camino bajo sus pies desapareció, arrojó la vara y observó cómo se multiplicaba en 100 varas separadas, lloviendo sobre Jin y desapareciendo en la nube de ceniza. Aterrizó, su cuerpo apenas hizo un sonido mientras se agachaba. El enjambre de cenizas estaba inquieto, pero ella no podía ver resistencia desde adentro. Entrecerró los ojos y apartó con la mano los mechones sueltos de cabello que caían sobre su rostro. Jin no se movía. Él era rápido, por lo que inicialmente dudó que el kit que usaba fuera tan efectivo. Aineko, llamó, levantando su empuñadura vacía, regresa. Como un torbellino, el enjambre de ceniza se precipitó hacia Rangiku, zumbando fuertemente hasta que se solidificó en una hoja una vez más. Para su sorpresa, Jin se quedó inmóvil, con los brazos cruzados. Las varas resplandecientes se erguían en el suelo, rodeándolo. Sin embargo, uno de ellos había logrado enganchar la esquina de su túnica, clavándola al suelo. Pero él se quedó allí de forma casual, sus labios luchando por formar su sonrisa normal y aceitosa. Pero ella podía ver la duda en su rostro, la forma en que no pudo volver a ponerse la máscara. Podía sentir su inquietud, y eso la frustraba. Ja, parece que me atrapaste, Rangiku. Su voz era falsamente casual, desplegando su mano para señalar dramáticamente la barra. ¿Qué vas a hacer ahora? Rangiku lo miró por un momento, atónita. ¿A qué demonios estaba jugando? Dio unos pasos tentativos hacia adelante, seguidos de una carrera completa. Ella levantó su espada, rugiendo mientras cargaba contra él. No pudo controlar el repentino estallido de frustración, ira y tristeza que brotó de ella. Todas esas veces que se fue sin decir una palabra, todas esas sonrisas falsas y excusas estúpidas, todo se derramó en una ola gigante. Con poco esfuerzo, Jin bloqueó su ataque, sus rostros increíblemente cerca. Sus hojas chirriaban una contra la otra, saltando chispas de vez en cuando. Rangiku colocó todo su peso contra su ataque, sus dientes expuestos mientras servía. Bastardo, siseó ella. ¿Por qué eres tan frustrante? Jin se rió detrás de los labios cerrados, sus hombros se estiraron un poco mientras empujaba hacia atrás. ¿Por qué sigues peleando conmigo entonces, si soy tan frustrante? Preguntó. Solo date la vuelta y corre. Una vez que Aizen termine, no quedará mucho de tus amigos. Idiota. Ella lo miró. No estoy peleando contra ti. Estoy luchando por ti. Se formó otra grieta en su máscara, descascarándose lentamente. Su sonrisa vaciló, su cuerpo se congeló por un momento. Rangiku no pudo medir su reacción, pero pudo ver que estaba un poco desconcertado. Siempre he luchado por ti. Podía sentir las lágrimas amenazadoras, pero se negaba a dejarlas caer. Siempre me dejabas atrás sin decir nada, y yo solo quería estar contigo, idiota. Los labios se curvaron en una fina sonrisa, cortando su rostro cansado. Lo siento, Ran. Lo estoy, de verdad. Soltando la empuñadura de su zanpakuto, levantó su mano hacia la cara de Rangiku, con los dedos extendidos. Parecía confundida, sin saber si debía reaccionar. Has estado peleando durante demasiado tiempo. Un destello de luz blanca emanó de su mano, cegando a Rangiku por un momento.
Su boca se abrió para protestar, las comisuras de sus ojos se arrugaron cuando se dio cuenta demasiado tarde de lo que estaba haciendo. Su cuerpo cayó hacia atrás, sus brazos cayendo. Aineko repiqueteó en el suelo, deslizándose hasta detenerse. Pero Jin la atrapó, su espalda cubriendo elegantemente su brazo. Agarrando su zanpakuto caído, rasgó el borde de su túnica, liberándose de la vara brillante. Y, posiblemente, no es una pelea por la que valga la pena morir, susurró, con el rostro caído. Colocando su brazo debajo de sus piernas, la llevó lejos del campo de batalla destrozado, encontrando un lugar mucho más estable para ponerla. Un estacionamiento vacío se encontraba a la sombra de un rascacielos ahora hecho jirones, lo que le dio a Jin una apariencia de consuelo al dejar que Rangiku se recuperara sin temor a interferencias. Quitándose la bata hecha jirones de su espalda, la colocó debajo de su cabeza, dejándola descansar en el pavimento. Sé que siempre odiaste cuando te dejé, susurró. Pero a decir verdad, yo también odiaba dejarte. Te extrañé terriblemente. Le rozó ligeramente la cara con la mano, siguiendo su mandíbula con el pulgar hasta que llegó a su barbilla, parándose derecho. Alejándose, dejó escapar un pequeño suspiro. Tuvo la tentación de mirar hacia atrás, pero sabía que si lo hacía, nunca se iría. No había elección. Tenía que terminar lo que empezó. Su cuerpo desapareció sin dejar rastro, dejando la forma inconsciente de Rangiku sola en las sombras de la mañana.